Muchas gracias por la presentación. En primer lugar, quiero saludar al centro, al Círculo de Arbitraje en Contratación con el Estado, saludar por el aniversario que cumplen y también felicitarlos por la realización de este congreso que, como todos los años, concita el interés de la población y es un evento muy importante en materia de contratación pública, arbitraje y temas afines. El tema que se me ha asignado es el de evaluar, analizar las posibles mejoras, o quizás no tanto, que se encuentra en la nueva ley de contratación con el Estado y su reglamento en materia de conciliación extrajudicial. Yo voy a proyectar un texto que me permita organizar mis ideas, pero lo que debo decir antes es que la conciliación extrajudicial tiene una historia un tanto extraña, ¿no? Es una institución que ya va a cumplir 28 años de creada en virtud de la ley 26872. Ha sufrido varias modificaciones prácticamente de la ley original, solo queda el 50%, lo demás ha ido variando con el tiempo. Pero parte de esa historia también es que la conciliación extrajudicial, casi conjuntamente con el arbitraje, estuvo en los inicios del manejo de la contratación pública para atender conflictos en la etapa de ejecución contractual, ¿no? Seguramente el doctor Ricardo Gandolfo, que estuvo en la mesa anterior y que es un experto y que conoce ampliamente la historia, podría confirmar este dato, ¿no? Como la conciliación fue efectivamente considerada, ¿no? Para ser una posible camino, vía, mecanismo para resolver conflictos de libre disposición que se diera en materia de contratación pública. Incluso en la redacción original del artículo 7 de la Ley de Conciliación mantiene todavía, porque no se ha modificado ese artículo, mantiene el fraseo, ¿no? Que tenía la institución de la contratación pública, pero en la década de los fines de los 90 y comienzos del primer milenio, ¿no? Para que vean cómo ya podemos entender un punto importante, ¿no? Es una institución añeja, la conciliación extrajudicial casi ha seguido el mismo camino de la contratación pública, pero en la medida en que esta contratación pública avanzaba, se hacía más versada, más especializada, el arbitraje crecía ampliamente y con mucho derecho porque tomó la posta y se posicionó adecuadamente gracias al gran manejo de los árbitros y las instituciones arbitrales que empezaron a constituirse y a manejar este mecanismo alternativo exitosamente en materia de contratación pública. La conciliación extrajudicial se quedó a la saga. Se ha venido quedando a la saga, no ha ido avanzando, pudo haber tenido un rol mucho más expectante en pro de la población, porque yo sigo creyendo en que es un mecanismo que puede brindar mucho en la contratación pública, pero no solamente en un plano desiderativo, formal, como si fuera una buena intención, sino en el ámbito real. Sin embargo, no ha tenido la oportunidad de mostrarse y creo que la legislación también no ha colaborado lo suficiente para que esa posibilidad se torne una realidad o un hecho. Y a la fecha podemos decir que la conciliación extrajudicial, ¿no? Ha sido reemplazada por otros mecanismos que han logrado en poco tiempo posicionarse, como la Junta de Resolución de Disputas, incluso en la actualidad la nueva ley señala otros mecanismos. Y uno piensa, ¿no? La conciliación extrajudicial, ¿qué rol ha cumplido, ¿no? En pro de la contratación pública, ¿no? Aún tiene algo que ofrecernos, ¿no? Nunca logró ofrecernos del todo todas sus potencialidades, virtudes que aparentemente tiene. Yo voy a tratar de contestar esa pregunta, voy a mostrar el texto que he preparado para estos fines. En la nueva Ley General de Contrataciones Públicas, la Ley 32.069, tenemos menciones muy específicas de la conciliación extrajudicial. Para empezar, en el artículo 76, numeral 1, donde se la presenta junto a otras formas de resolver controversias en la etapa de la ejecución contractual. La Junta de Prevención y Resolución de Disputas, arbitraje,
y ahora la referencia a otras formas que pueden estar establecidas en los contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional, ¿no? La conciliación es la que está siendo aludida, es conciliación de arbitraje. Esto es muy importante mencionarlo porque hay varias formas de conciliación en nuestro país. La conciliación extrajudicial es una de casi una decena. Está la conciliación en materia laboral administrada por el Ministerio de Trabajo, está la conciliación que ofrecen las demunas, ¿no? En temas de familia, ¿no? Y así, ¿no? La nuestra, la que estamos analizando en este caso, es aquella que está regulada por la ley 26872, sus modificatorias, es la conciliación en sede extrajudicial. Es decir, que está organizada a través de la participación de conciliadores en centros de conciliación extrajudicial debidamente autorizados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Bueno, la presencia de la conciliación está, pero yo diría que ya eso es una presencia menguada, debilitada, por problemas propios de la conciliación extrajudicial. En realidad de su normativa hay algo también de cierto respecto a su práctica, no ha estado a la altura quizás de las posibilidades y los retos que la contratación pública pone enfrente del conciliador extrajudicial. Ya lo vamos a ver en qué sentido. El numeral 76.3, ¿no? eh, menciona que la conciliación, otras formas de resolución de conflictos también, pero en este caso la conciliación, puede ser el ámbito en el que las partes puedan superar sus diferencias sobre determinadas pretensiones, ¿no? Y aquí se menciona un primer grupo, ¿no? Más adelante hay otra referencia normativa donde se complementa esta primera lista de materias que llamaremos conciliables en contratación con el Estado, ¿no? Se refieren al enriquecimiento sin causa o indebido, el pago de indemnizaciones o cualquier otra de similar naturaleza que se derive o origine en la falta de aprobación de prestaciones adicionales o de la aprobación parcial de estas por parte de la Contraloría General de la República. Entonces, este es un primer grupo de materias conciliables, ¿no? Eh, Aquí hay un primer tema que debe ser comentado. Esta lista de materias conciliables que expresamente se están mencionando en la ley de contrataciones no están mencionados en la ley de conciliación, cosa que no tiene por qué serlo, ¿no? Porque por la propia ley de contratación pública sabemos que hay una prelación normativa y la ley de contratación pública, en este caso, tiene una prioridad y la ley de conciliación viene después, ¿no? O sea, es una norma complementaria que debe seguir lo establecido por esta ley con relación a la conciliación extrajudicial. De manera que no necesariamente en la ley de conciliación tiene que estar la lista de materias conciliables en contratación pública, si es que ya la ley de la materia lo menciona como en este caso. Sin embargo, ¿cuál es el inconveniente de que no esté mencionado en la ley de conciliación? Porque hay un contrasentido. En la conciliación participan conciliadores extrajudiciales que efectivamente están acreditados, ¿no? Luego de llevar un curso y pasar por unas evaluaciones por la Dirección de Conciliación y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos del Ministerio de Justicia. Sin embargo, esa acreditación es respecto a llevar un curso, ¿no? Donde al candidato a conciliador se le enseña básicamente temas civiles y comerciales. La estructura, digamos, curricular, ¿no? El índice temático de los temas que deben tratarse en ese curso son básicamente, diríamos, lo que en términos generales un conciliador extrajudicial debiera saber. Por eso a veces le llaman a ese curso el curso de conciliación básico, pero en realidad es para que la persona que logre la acreditación y sortear el curso y las evaluaciones respectivas pueda conciliar dichas materias que están mencionadas en la ley de conciliación. Sin embargo, ¿no? En virtud de esa misma acreditación, donde la temática de contratación pública prácticamente es inexistente, si a veces hay un profesor que por su lucidez y formación y por la necesidad de llenar el vacío a sabiendas de que estos futuros conciliadores van a tener que encarar también la contratación pública, logren informar a los alumnos sobre esa temática, pero básicamente es mínimo.
Y con esa misma acreditación con el cual van a conciliar conflictos civiles como desalojo, el reclamo de una indemnización de daños y perjuicios, división y partición, con esa misma acreditación están facultados esos conciliadores para conciliar las controversias en materia de contratación pública. O sea, no requieren una especialización, ¿no? No reciben un conocimiento sistemático de lo que plantea la ley de contratación, de la nueva ley de contratación y su reglamento. No conocen que hay una lista ad hoc de materias conciliables en materia de contratación pública. Y como ha sido formado únicamente pensando en la lista que está en la ley de conciliación, la 26872, entonces se produce un desfase no solamente teórico, sino también procedimental y actitudinal. El conciliador extrajudicial se incorpora a un centro de conciliación y cuando le presentan una solicitud de conciliación en materia de contratación pública, sigue pensando que su horizonte normativo, en el que debe responsablemente adherirse y ceñirse para que la conciliación sea impecable, es la ley de conciliación. Y por cierto lo hace porque el conciliador tiene esa vocación de cumplir lo que la ley de conciliación menciona. Pero el error no es ese, el error es que además de esa ley de conciliación, debiera ante todo conocer los alcances de esta ley, de esta compleja ley y complejo reglamento, porque es una temática bastante ardua, que tiene que tener varios presupuestos, conocimientos diferentes a los que un conciliador extrajudicial tiene por una formación que va más o menos de un mes, 2 meses aproximadamente que dura el curso de conciliación. Y si a eso le agregan que para ser conciliador extrajudicial no necesariamente se tiene que ser abogado, entenderán que la clave quizás de por qué la conciliación no ha tenido un rol protagónico mayor, al que quizás estaba destinado por la propia naturaleza de su característica, era porque no se dio un paso que se eh, motivó, se exigió, se pidió ante las instancias respectivas a que se diera, que debía darse un curso especializado de conciliación en contratación pública para que un conciliador que ya ha pasado por la etapa básica, la formación que señala la ley de conciliación, reciba otra, ¿no? Prolija, detallada, ¿no? Específica sobre esta ley de conciliación extrajudicial y entienda los alcances de lo que es un enriquecimiento sin causa o un enriquecimiento indebido, ¿no? De lo que es, por ejemplo, conciliar, ¿no?, temas de diferencias o litigios respecto a metrajes, etcétera, etcétera. Y ese vacío no ha sido subsanado hasta ahora. La ley de conciliación este año va a cumplir 28 años de que se promulgó y la especialización, ¿no?, salvo el tema de familia, no se ha ampliado a la temática de contratación pública. Y ese me parece que es uno de los elementos fundamentales de que el crecimiento de la conciliación extrajudicial, de cumplir un rol protagónico al servicio de la población, de los operadores de la contratación pública, de los contratistas sobre todo, ¿no?, en el que tal vez este mecanismo le resultaría mucho más útil. Me refiero a los contratistas de baja cuantía, ¿no? A los contratistas que el hecho de no recibir el pago oportuno por la entrega de bienes o el cumplimiento de servicios necesitan que un mecanismo rápido y de bajo costo como el de la conciliación extrajudicial pueda permitirles encontrar con la entidad una solución satisfactoria para ambas. Sin embargo, no está ocurriendo lo mismo, generándose una problemática en varios aspectos, pero sobre todo quiero llamar la atención del público ilustrado y de los expertos que concita este evento académico. Hay que mirar, ¿no?, la contratación pública también desde la mirada del contratista de baja cuantía, del contratista que prácticamente el hecho de que una entidad no le pague, ¿no?, la entrega de los bienes, el cumplimiento de los servicios puede ser, ¿no?, su definitiva cancelación y posibilidades de seguir continuando con esa pretensión de contratar con el Estado, de brindarle bienes y servicios al Estado, porque ese derecho está reconocido en la Constitución política y garantiza que existe la libertad de contratación, pero también el derecho de que pueda también participar estas personas que a veces no encuentran un terreno parejo porque el arbitraje o la Junta de Resolución de Disputas están más pensadas por un escenario diferente de este contratista de baja cuantía.
He ahí creo que un terreno en el que la conciliación extrajudicial pudo y aún creo que puede posicionarse, pero una de las correcciones fundamentales es que tiene que haber una capacitación ad hoc del conciliador respecto a esta materia. Asimismo, el artículo 77 señala algo que luego, felizmente, en el reglamento se aclara un tanto, ¿no? En principio, la ley lo deja un tanto en zozobra, ¿no? Hay una duda que genera en los centros de conciliación. Dice, las entidades contratantes, los árbitros, los adjudicadores, las instituciones arbitrales, los centros de administración de juntas de prevención y resolución de disputas, así como los centros de conciliación, cumplen con registrar en la Planticop la información referida a los procesos arbitrales y resoluciones de disputas que establezca el reglamento y aquella que requiera el OECE. De primera mano, una lectura inmediata, pareciera que le está estableciendo la responsabilidad a los centros de conciliación, ¿no? A otros también, pero me concentro en el tema de los centros de conciliación, que es el ámbito donde los conciliadores operan, a que deben ser ellos quienes se encarguen de registrar en la Plandico la información relativa, aunque no lo menciona, y ese es otro contrasentido, porque se refiere a los procesos arbitrales y resoluciones de disputas, pero los centros de conciliación lo que en todo caso tendrían que registrar son las actas de conciliación con acuerdo total o parcial, o quizás las de acta por falta de acuerdo, para que Plandico y esta institución que ahora le toma la posta a OCE, vea más o menos el seguimiento y en qué sentido las entidades y los contratistas vienen conciliando sobre tal o cual tema, ¿no? Se menciona que los centros tienen esa responsabilidad, deben cumplir con registrar, pero queda un tanto impreciso, ambiguo, qué es lo que deben registrar, ¿no? Las menciones a los procesos arbitrales y a las resoluciones de disputas no le corresponde a los centros. Eso se aclara en el reglamento, pero considero que la ley, ¿no?, que tiene una mayor primacía jurídica, debiera tener una limpieza semántica en este punto, ¿no? Para no generar esa incertidumbre, porque ya en el medio de los conciliadores, pues hay esta idea de que los centros tienen que cumplir y no vaya a haber algún tipo de incumplimiento normativo del cual precisamente no quieren incurrir, ¿no? En el artículo 81, les decía, está la segunda lista de las materias susceptibles de conciliación en contratación pública, ¿no? Que son resolución de contrato, ampliación de plazo contractual, recepción y conformidad de la prestación, valoración o metrados, liquidación de contrato, los que versen respecto de las obligaciones de las partes durante la ejecución del contrato y otras dispuestas en el reglamento. Eh, Pareciera por las dos menciones últimas que se han ampliado las materias conciliables en contratación pública, toda vez que estas frases que dejan la puerta abierta sin precisarlo, ¿no?, que hay otras posibles controversias que podrían darse y que por los hechos mismos de las circunstancias, ¿no?, teniendo el carácter de ser disponibles, podrían ser parte de la ejecución contractual u otras que el reglamento pudiera reconocer también como materias conciliables, es una suerte de posibilidad de que aumente la lista de materias conciliables. Eh, en contratación pública, a diferencia de la ley de conciliación, que está pensado más bien en un ámbito privado, donde el Estado no es fundamentalmente una parte, eh, la idea de que lo que no está expresamente mencionado en la ley, ¿no?, no puede hacerse, como sí en el caso del ámbito civil y particular en la que lo que no está prohibido sí se puede hacer. Entonces, el hecho de que no esté expresamente mencionado una materia para un conciliador extrajudicial supone el entendimiento que si no está expresamente mencionado en la ley o en el reglamento, en cualquier caso, entonces eso no se puede conciliar, ¿no? En cambio, en el contexto de la ley de conciliación, no hay una lista, ¿no? Hay una suerte de fórmula jurídica que debe ser interpretada, que menciona que lo conciliable son las pretensiones ciertas, ¿no?, que versen sobre derechos disponibles entre las partes, ¿no? Y teniendo ese significado jurídico de esa frase,
el conciliador tiene que hacer una operación intelectual de reconocer frente a un litigio, una incertidumbre jurídica o un conflicto de intereses, si esa controversia versa sobre bienes disponibles, ¿no?, de las partes. Entonces puede reconocer más de una controversia, pero aquí la idea es la interpretación que si no está mencionado expresamente o en la ley o en el reglamento no se podría conciliar porque opera otra lógica en el caso de la ley de contrataciones con el Estado. Ya en el 81.2 se repite una salvedad, ¿no?, restrictiva que ya estaba en otras leyes anteriores de contratación pública u otras modificaciones, ¿no?, que la nulidad de contrato no es materia conciliable. Y el 81.3 señala que en el caso de contratos menores las partes pactan la conciliación como mecanismo de solución de controversias. Aquí la frase también como que no llega a expresar su intencionalidad con claridad, ¿no? Las partes pactan la conciliación. Entonces, una primera lectura es que para que se dé la posibilidad de conciliación en contratos menores, ¿no?, esta solo se daría si es que las partes pactan, primera interpretación. Eh, es decir, si no está pactado previamente, no podrían darse la conciliación extrajudicial por iniciativa de una parte que ve que la controversia está en la lista de materias de conciliables en contratación pública en la ley, en el artículo anterior, y en virtud de ello no motiva la invitación a conciliar a la otra parte, ¿no? O quizás más bien debió, sin ninguna duda, ¿no?, mencionarse expresamente que en contratos menores la conciliación extrajudicial debía tener un carácter obligatorio. Por la lectura del artículo tal como está, no resulta claro, ¿no?, este sentido, ¿no? Admite más de una interpretación. En lo deseable, yo considero que no sería para nada desacertado siempre y cuando se corrija este tema de la formación del conciliador que va a estar al frente del manejo de materias conciliares en contratación con el Estado, siempre que se corrija ese detalle, yo consideraría que debe dársele la oportunidad de mostrar las bondades de la conciliación extrajudicial en contratos menores, haciendo que ésta, por las razones que yo he mencionado, que involucra a contratistas que requieren un pronto retorno del dinero invertido en estos contratos de baja cuantía, para que en ese caso las conciliaciones sean de un carácter obligatorio, ¿no? O sea, que se realice efectivamente ese esfuerzo conciliatorio, el obligatorio en el sentido de ser un paso que en primer lugar tiene que darse. Ya si no hay un acuerdo, porque no se puede obligar el acuerdo, pueden usar otros mecanismos de resolución de conflictos que las partes estimen conveniente o que establezca la ley. Pero que el primer paso necesariamente tiene que darse, es el de la conciliación extrajudicial. Esa sería una propuesta que considero debe en algún momento intentarse formular en términos normativos, sin ninguna duda y ambigüedad. Aquí como que la frase pareciera querer dar ese paso, pero tampoco abiertamente lo da. Así que es un tema que vamos a cotejarlo con lo que dice el reglamento. En el artículo 82, ¿no?, titulado Reglas aplicables a la conciliación, hay también algunos desencuentros que sobre todo advierten que quien elaboró este pasaje de la nueva ley de contrataciones no conoce el tema de la conciliación propiamente. Explico por qué. El 82.1 dice, la conciliación se solicita ante un centro de conciliación acreditado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Es cierto, los centros tienen que seguir todo un trámite, ¿no?, ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Dirección de Conciliación, para lograr una acreditación para funcionar, ¿no? Están autorizados para funcionar. El doctor Ricardo Gandolfo decía minutos antes, con mucho tino, efectivamente lo que es cierto, ¿no? Constituir un centro de conciliación, ¿no?, ha resultado, ¿no?, más difícil que constituir un centro de arbitraje. Y efectivamente en el pasado eso era una verdad bastante llamativa, ¿no? Yo lo celebraba particularmente por el carácter más bien liberal de la institución, de los mecanismos alternativos que deben más bien permitírsele, porque ese fue el espíritu del proyecto de ley de conciliación que establecieron Jorge Avendaño, Lourdes Florenano y otros abogados de la PUC en el primer proyecto de ley que se dio
y que motivó que finalmente se diera la ley de conciliación es que es una institución liberal, es decir, está basada en la autonomía y la voluntad de las partes y que debe permitírsele, ¿no? Que sea mucho más versátil que lo que ocurre en el escenario judicial y procesal, ¿no? Sin embargo, ¿no? No ha sido así la historia de la conciliación, por el contrario, es una institución bastante reglamentada, excesivamente reglamentada, y el Ministerio de Justicia tiene que autorizar ese centro para funcionar y está sometido a constantes supervisiones, sanciones, deberes, por ejemplo, de remitir al ente rector la información estadística de los casos de conciliación con acuerdo total, parcial, falta de acuerdo. Cada 3 meses todos los centros tienen que enviar esa información de manera detallada a la Dirección de Conciliación. Lo importante hubiese sido de que esa información, como dice la propia ley, pero no se está cumpliendo, es que esa información debía ser sistematizada, debía dar lugar a una interpretación de esos datos estadísticos que los centros reportan para la elaboración de políticas públicas, ¿no? Acerca de por dónde están las dificultades en los temas de conciliación, dónde hay mayor resistencia, dónde hay mayores logros, etcétera. Sin embargo, esto último, ¿no? Que corre más por el lado del Estado, que realiza esa interpretación estadística y adopte políticas públicas a partir de ellas, no se está dando, porque los centros de conciliación sí vienen cumpliendo con enviar esa información cada 3 meses. Y por otro lado, se señala que el conciliador está certificado por dicho ministerio. Bueno, quizás sea un tema meramente semántico, pero en realidad el conciliador no está certificado. Eh, en la ley de conciliación, a la fecha, establece que el conciliador es acreditado a ejercer la función conciliadora inicialmente por un periodo de 5 años. Y en la ley actualmente está establecido el tema de eh, la confirmación de la habilitación. Es decir, cada 5 años tiene que el conciliador confirmar su habilitación. Eso está establecido en la ley de conciliación. Sin embargo, en la práctica no se viene desarrollando ese tema de la habilitación cada 5 años, a pesar que está mencionado en la normativa. De manera que no es una certificación que al conciliador le permita conciliar indefinidamente, ¿no? Tiene el carácter de conciliador extrajudicial por haber llevado un curso, ¿no? Se le reconoce las competencias, pero para el ejercicio de la conciliación ante un centro, la Dirección de Conciliación creyó pertinente incluir ya hace casi más de 10 años la figura de la habilitación, ¿no? Bajo el supuesto de que cada 5 años debía revalidarse esa habilitación. Sin embargo, esa habilitación que está en la ley no se viene cumpliendo. Entonces, este tema de la certificación no es exactamente como tal, ¿no? El 82.2. La decisión de conciliar le corresponde a la autoridad de la gestión administrativa. Se realiza al amparo del principio de eficacia y eficiencia previsto en la presente ley, considerando criterios de costo-beneficio y ponderando los costos en tiempo y recursos de un eventual proceso arbitral, la expectativa de éxito de seguir el arbitraje y la conveniencia de resolver la controversia a través de la conciliación. Bueno, esto en su momento representó un paso esperanzador en el sentido de que al parecer se está mirando, ¿no? De una manera más prometedora el rol de la conciliación, ¿no? Porque al parecer, ¿no? Las entidades ahora sí dando vuelta, ¿no? 180 grados a una historia en la que prácticamente la consigna era no conciliar, ¿no? Porque había el temor por parte del procurador de que luego pudiera ser considerado que había renunciado a defender los intereses del Estado, precipitando una conciliación que quizás podría tener, ¿no? Algún tipo de contubernio bajo mesa, cosa que era una sospecha, pero muchas cosas se hacen en este país solamente bajo la sospecha. Se había relegado la práctica de la conciliación prácticamente en materia de contratación. Esta frase que es muy importante, que tiene varios criterios para fomentar el uso de la conciliación por parte sobre todo de las entidades, hacía pensar que iba a haber un periodo prometedor para la conciliación extrajudicial, que se muestre realmente su valía. Sin embargo, a pesar de las frases, de los criterios que deben tomarse en cuenta para que finalmente la entidad pondere, ¿no? Si conviene intentar la conciliación seriamente antes de intentar vanamente ir al arbitraje donde quizás ya se sepa de antemano que la entidad va a perder. Sin embargo, en la práctica no ha logrado cumplir los fines para los cuales estaba
pensado, ¿no? Defiendo la idea de que debe mantenerse esa frase, pero debe haber un complemento en la parte administrativa. El teje y maneje que implica hacer ese informe, ¿no? Porque todos estos criterios tienen que ser ponderados para que el responsable de la entidad, ¿no? Eh, tome una decisión, si, ¿no?, promueve la conciliación y defiende que ahí, en ese ámbito, debe encontrar la entidad la solución ante un escenario potencialmente adverso o finalmente porque demora, ¿no?, la posibilidad de la entrega de la obra pública a la población, porque hay un tema de recursos o de presupuesto, en fin, ¿no? Diversos criterios que el responsable de la entidad tiene que ponderar y todo eso supone informes que tiene que recabar de las distintas áreas involucradas, siendo el último la participación del fiscal que va a hacer y reunir todos esos informes y va también a participar dándole esa opinión al responsable de la entidad, porque finalmente él es el que toma esa decisión y la traslada mediante resolución autoritativa al procurador. Y en esos elementos, ¿no?, de informes, de evaluaciones de distintas áreas, se termina diluyendo la posibilidad de la conciliación extrajudicial, que estos criterios prometían la posibilidad de, con mayor decisión, usar por parte de las instituciones del Estado. Así que considero que debe analizarse también no solamente estos criterios, sino también lo que ocurre a partir de estos criterios para su logro y evaluación por parte de la entidad en el plano administrativo, que también tiene que ver con un tema de tiempo que a veces no se toma en cuenta en la elaboración de la resolución autoritativa. El 82.3, el acuerdo conciliatorio, bueno, es el resultado de la aplicación del rigor técnico. Efectivamente, cuando hay resolución autoritativa, se puede ver, ¿no?, la evaluación, los informes, porque están mencionados, y luego el detallado de los acuerdos que están autorizándose para que el procurador los suscriba. Es muy importante ver cómo se elabora ese documento de la resolución autoritativa. En ese sentido, podemos ver que hay una evaluación técnica, ¿no?, bastante bien lograda. Sin embargo, para que se logre ese documento y para que en las conciliaciones en contratación pública se pueda lograr esa condición para que el acuerdo conciliatorio finalmente prospere, no se da en todos los casos y requiere mucho más tiempo del que finalmente se está dando en esta ley para que se genere dicha resolución administrativa. Finalmente, el numeral 82.4 señala que en caso de haber seguido previamente un procedimiento de conciliación sin acuerdo o concuerdo total, el plazo para acudir al arbitraje respecto a las materias no conciliadas se computa a partir del día hábil siguiente de concluida la conciliación. Aquí en realidad es un dato sobre todo que interesa para que se sepa que en qué momento empieza a correr el plazo para iniciar el arbitraje habiendo fracasado el procedimiento conciliatorio porque las partes no llegaron a ponerse de acuerdo. Hay una mención para nada carente de importancia en la primera disposición complementaria final. Dice: la conciliación y el arbitraje en materia de contratación pública se regulan especialmente por lo establecido en la presente ley y su reglamento y se sujetan supletoriamente a lo dispuesto en las leyes de la materia. Esto, por ejemplo, ¿no?, confirma lo que les decía. Si el conciliador extrajudicial que participa en la contratación pública, ¿no?, está formado, ¿no?, en función únicamente de la ley de la materia, la ley de conciliación 2026-872, pero no en función de la ley de contratación pública, que se ratifica por esta primera disposición complementaria, que es importantísimo, es de primer orden que se ha conocido, en este caso por el conciliador. Entonces, hay un contrasentido, ¿no? Se quiere prestigiar los mecanismos alternativos, se les exige una valla muy alta en el arbitraje, en la junta de resolución de disputas, etcétera, en la conciliación también, pero para esa exigencia sea coherente con las condiciones establecidas, tiene que plantearse, si no es ya por parte del Ministerio de Justicia, que creo que ha tenido un tiempo suficiente para poder evaluarlo, ¿no? Han pasado 28 años desde que se dio la ley. En todo caso, creo que la OSCE podría, de mutuo propio, ¿no?, que está vigilante en que la contratación pública sea exitosa, tomar
decisión de promover ese curso de conciliación, de fomentarlo, de auspiciarlo, para que los conciliadores que van a prestar servicio en la contratación pública lo hagan con conocimiento de causa y se muestre, ahora sí, la pertinencia y valía de esta institución como mecanismo alternativo de resolución de conflictos. Yo voy a dejar para los minutos finales los comentarios con respecto al reglamento. Gracias.